Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estela, que anda por ahí. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien. Bien. Eh, Hoy nos toca ver psicopatología, ¿sí? Así que vamos a empezar con la definición, qué es la psicopatología, en qué se centra, ¿sí? Para luego seguir avanzando. ¿Bien? Entonces, ahí está. Bien, entonces, la psicopatología en qué se centra, en comprender todo lo que son las diferentes condiciones, digamos, que afectan la mente y también que afectan el comportamiento humano, ¿sí? Ahí podemos incluir, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, trastornos bipolares, entre muchos más, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la psicopatología? Investiga las causas de los trastornos mentales. Esos trastornos pueden ser biológicos, ¿sí? Por la genética, por la neuroquímica, o si no, también pueden ser psicológicos, por traumas, por estrés, o sociales, ¿sí? Por el entorno, por las relaciones, ¿sí? Utilizan un criterio diagnóstico que está establecido, en los manuales diagnósticos, como es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y también en la Clasificación Internacional de Enfermedades, y ahí ellos identifican y clasifican cada uno de los trastornos, digamos, mentales, ¿sí? Que se describe ahí todo lo que son los signos, los síntomas de los trastornos, cómo se presentan, cómo afectan el comportamiento y cómo afectan en la vida diaria de las personas que lo padecen, ¿sí? También se emplean, obviamente, diversas técnicas, diversas herramientas para evaluar el estado mental de los individuos. Se hacen entrevistas clínicas, se hacen cuestionamientos, cuestionarios, pruebas psicológicas. Bien, la idea es abordar todos estos trastornos de una forma que se puede intervenir para que se puedan aliviar todo lo que son los síntomas, mejorar el bienestar, digamos, mental de ese individuo. Se utiliza ahí lo que es, por ejemplo, terapias psicológicas, medicamentos o algún otro tipo de estrategia. Todo eso lo hace la psicopatología, ¿sí? También la psicopatología que estudia formas de prevenir, digamos, la aparición de trastornos mentales, ¿sí? A través de intervenciones tempranas, a través de la educación, a través de lo que es la promoción de la salud mental, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia en sí de la psicopatología? Un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, ¿sí? Permite eso con respecto a los trastornos mentales, siempre mejorando la calidad de vida de esas personas afectadas, ¿sí? También informa sobre la creación de políticas, de programas de salud mental que sean mucho más accesibles, mucho más efectivos, y fomenta todo lo que es la investigación continua sobre las causas, sobre los tratamientos de los trastornos mentales. Bien, además de educar, obviamente, a los profesionales de la salud y al público en general sobre estos temas. Bien, entonces, la psicopatología, en resumen, ¿qué es? Es una disciplina, ¿sí?, para entender estos complejos fenómenos relacionados con la salud mental, ¿sí? Ayudando siempre al profesional y ayudando a la sociedad a abordar de una manera mucho más efectiva todos estos desafíos que se presentan en los trastornos mentales. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar un poquito de la historia de la psicopatología. Un segundo, ahí está. Bien, vamos a hacer un pequeño, digamos, resumen sobre la evolución del concepto de enfermedad mental, ¿sí? Por eso a lo largo de toda la historia ese concepto de enfermo mental varió según las creencias religiosas, según las ciencias, según las culturas, ¿sí? Nosotros vamos a marcar algunos de esos hitos del cambio, empezando por la época antigua, ¿sí? Que en realidad la enfermedad, o sea, se atribuía el origen a
algo sobrenatural a la conducta normal. ¿Sí? Y ahí tenemos las culturas hebreas, chinas, griegas, a los egipcios, que ellos realizaban en ese momento exorcismos para expulsar todo lo que eran los espíritus malos. ¿Sí? Y tenemos el papiro de Edwin Smith, que data de el 1500 a.C., que sugiere que en el antiguo Egipto se creía que las funciones mentales surgían del cerebro. ¿Sí? Después tenemos a Hipócrates, a Platón, ¿sí? Y que, por ejemplo, Hipócrates, entre el año 460 y 377 a.C., fue el primero que señaló que el origen orgánico de las enfermedades mentales. Y él propuso una clasificación de temperamentos, ¿sí? Y de categorías también de los trastornos mentales, como era la manía, como era la melancolía, ¿sí? Después tenemos a Platón, entre el 429 y el 347, antes de Cristo, que él consideraba que los trastornos mentales tenían causas orgánicas, también causas éticas y causas divinas o intervenciones divinas, decía él. Y clasificó a la locura en categorías como era la ritual, poética, erótica, entre otros. ¿Sí? Después tenemos la época romana, que tenemos a Galeno, entre el 130 y el 200, no 2000, que él empleó lo que es el término temperamento. ¿Para qué? Para describir una combinación de 4 sustancias que para él eran fundamentales. ¿Sí? Y dividió lo que son las causas de los trastornos psíquicos en orgánicos y en mentales. Bien, luego entramos a lo que es la Edad Media, ¿sí? En el siglo V, que se consideraba que el enfermo mental era una víctima del diablo. Bien, a partir del siglo XIII se culpaba al enfermo mental de afecciones como castigo divino, ¿sí? Por haber tenido por ahí una vida pecaminosa o por haber hecho una alianza con el diablo, el demonio. ¿Sí? Entonces se estima que aproximadamente 100.000 personas fueron acusadas de brujería y fueron asesinadas en esa época, en la Edad Media. ¿Sí? Personas muchas veces quizás afectadas solamente por epilepsia, por esquizofrenia. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos pensadores, como fue Magno y como fue Tomás de Aquino, ¿sí? Alberto Magno y Tomás de Aquino, que reconocieron que la locura tenía en realidad una base orgánica. ¿Sí? Entre el siglo XVIII, siglo XVIII y siglo XIX, tenemos a Pinel, ¿sí? Que es considerado el padre, de la psiquiatría moderna, que él clasificó a todos los trastornos psíquicos como melancolía, manía, demencia o idiocia, ¿sí? Y abogó más que nada por humanizar el trato a los enfermos mentales y entendió que la enfermedad en realidad mental es una alteración anatómica del cerebro, ¿sí? Bien, después en Alemania tenemos a Grisinker, que él propuso que las enfermedades mentales eran disfunciones cerebrales y mencionó la etiología somática. ¿Sí? Bien, entonces tenemos también otras teorías por ahí posteriores. ¿Sí? Tenemos a Morel, que él formuló la teoría de la degeneración, ¿sí? Relacionado con las enfermedades mentales, relacionado más que nada con una degeneración genética que era transmitida. Tenemos a Kleist, que él enfatizó en la disfuncionalidad del cerebro de los síntomas de los trastornos, ¿sí? Y tenemos a Jackson, que él admitió un sustrato orgánico y congénito, pero el que creía que las desorganizaciones de la estructura psíquica también eran determinantes para esto.
¿Bien? Bien. Después tenemos a Chiapelin, entre 1856 y 1926, que él reconoció que algunos trastornos, como era la neurosis, tenían origen tanto psicógenos, y orígenes no orgánicos. Y Meyer, entre el año 1866 y 1950, el que propuso que la enfermedad mental resulta de la relación total del individuo ante sus experiencias psicológicas, sus experiencias sociales y sus experiencias también somáticas. Bien, tenemos a Freud también aquí entre 1856 y 1939. ¿Sí? En su teoría psicoanalítica, los trastornos mentales surgían de conflictos intrapsíquicos. ¿Entre quiénes? Entre el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? Pero el psicoanálisis no establece una línea clara entre la salud y la enfermedad. Bien, después tenemos lo que es el conductismo, ¿sí? Tenemos lo que es la psicología de la Gestalt, tenemos todo lo que son los enfoques cognitivos, ¿sí? En lo que es el conductismo, ¿sí? La etiología para ellos de la psicopatología es que era considerado que la conducta normal resultaba de que de un aprendizaje que ha sido deficiente en la interacción que tenía el individuo con su entorno. En cambio, en la psicología de la Gestalt, que después más adelante lo vamos a tratar a cada uno, veía todas las patologías mentales como falta de ajuste con el medio y todo lo que son los enfoques cognitivos afirman que la alteración de los procesos psíquicos, digamos, causan trastornos mentales y comportamientos desadaptados. ¿Sí? Entonces, la definición en sí de psicopatología es una ciencia descriptiva que estudia todo lo que son los trastornos del funcionamiento psicológico y el impacto que tiene el mismo en la conducta humana. ¿Sí? Y se enfoca en qué? En comprender y en clasificar estos fenómenos relacionados con la salud mental. Bien, él no solamente, o sea, la psicopatología no solamente analiza los aspectos psicológicos, también analiza todo lo que son los aspectos tanto sociales como los aspectos somáticos. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver, yo les voy a compartir la clasificación, ¿sí? Nosológica moderna de los trastornos. Denme un segundito y vamos a ir desglosando cada una de ellas. Ustedes tienen simplemente un cuadrito, pero a mí me gusta charlar un poquito de cada una de ellas. Ahí les voy a compartir, ¿sí? Con respecto a la clasificación nosológica, ¿sí? Del Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales. ¿Sí? La clasificación nosológica, entonces, de los trastornos mentales, en realidad se desarrolló a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y fue abordada por distintas o diversas perspectivas. ¿Bien? Tenemos el primero, que es el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue creada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Es un sistema en realidad que proporciona una estructura global para la clasificación de enfermedades, incluyendo todo lo que son los trastornos mentales, y el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El más nuevo es el 5, que es el que ustedes tienen en material adicional, que fue desarrollado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que en realidad es una herramienta que es fundamental para el diagnóstico y la investigación en psiquiatría. ¿Sí? Dentro de este manual se proporciona ciertos
específicos para lo que es ¿cómo se dice? Identificación de trastornos mentales y la clasificación, ¿sí? Cualquiera de los dos, tanto el CIE como el DSM, tienen sus propias ventajas y tienen sus propios desafíos, ¿sí? Su aplicación también puede variar según el contexto clínico y la región geográfica de cada uno. Pero ambos de ellos, que es lo que desean, beneficios del paciente, de familiares, de profesionales y de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de este cuadrito, ¿sí? La clasificación nosológica moderna dentro de la parte de psicopatología, ¿sí? Entonces, vamos a ir desglosando acá, uno por uno, ¿sí? Comenzando por la primera categoría, que son los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Dentro de ellos tenemos discapacidad intelectual, que antes se llamaba retardado mental, ¿sí? Problemas de aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos, comenzando por lo que es la discapacidad intelectual, ¿sí? Es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, ¿bien? Que está presente desde el nacimiento o desde la primera infancia. Y eso causa, ¿qué? Limitaciones para llevar a cabo las actividades, digamos, normales de la vida, ¿sí? La discapacidad intelectual puede ser genética o también puede ser consecuencia de un trastorno que perjudica, digamos, lo que es el desarrollo cerebral. Entonces, la mayoría de los niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual, no desarrollan síntomas evidentes muchas veces hasta alcanzar la edad preescolar. ¿Y en qué se basa ese diagnóstico? En los resultados de las pruebas convencionales. ¿Bien? Y todo lo que son los cuidados prenatales adecuados reducen el riesgo también de tener un hijo o una hija con discapacidad intelectual. Bien, y va a ser fundamental que el apoyo de especialistas, de la terapia, de la educación especial para ayudar a estos niños a lograr el mayor nivel de funcionamiento, digamos, posible, ¿sí? Entonces, la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo. Bien, el término, como les dije antes, retraso mental o retardado mental, se utilizaba anteriormente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Adquirió un estigma social indeseable y los profesionales de la salud lo han reemplazado por este término que es discapacidad intelectual, ¿sí? Bien, entonces la discapacidad intelectual no es un trastorno médico específico como por ejemplo es la faringitis, la neumonía, ¿sí? Las personas afectadas tienen el funcionamiento intelectual, como les dije antes, significativamente bajos, que es lo suficientemente grave para limitar todas sus capacidades para afrontar las actividades de la vida diaria, ¿sí? De una manera que realmente necesitan ayuda permanente. ¿Bien? Esas habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El área conceptual, ¿sí? Que hablamos ahí de la competencia en la memoria, en la lectura, la escritura y las matemáticas. El área social, hablamos de todo lo que son habilidades interpersonales, comunicación funcional, juicio social, ¿sí? Conciencia de los pensamientos y sentimientos de los demás. Y la otra área es la área práctica, del cuidado personal, de la organización de las tareas, de la administración, por ejemplo, del dinero, de la salud, de la seguridad. ¿Sí? Bien, y las personas en realidad que presentan discapacidad intelectual también presentan diferentes grados de deterioro,
¿sí? Que puede ir desde lo más leve a lo más profundo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, una persona que solo presenta un leve deterioro, ¿sí? Según las pruebas de inteligencia, puede tener tan pocas habilidades de adaptación que requiere un apoyo. ¿Sí? Apoyo, ¿en qué lo clasificamos? Porque el apoyo también tiene una clasificación, ¿sí? Son 4. Apoyos intermitentes, ¿sí? Que una persona necesita apoyo, digamos, ocasionalmente. Apoyo limitado, ¿sí? Bien. Por ejemplo, apoyo en un programa de taller supervisado. Importante cuando se necesita apoyo continuo, diario y profundo, ¿sí? Que se requiere un alto nivel de apoyo para todas las actividades diarias. ¿Sí? Bien, si nosotros nos basamos, por ejemplo, en lo que son las puntuaciones obtenidas en las pruebas de coeficiente intelectual, cerca del 3% de la población, digamos, total, presenta discapacidad intelectual, o sea, que tiene un coeficiente intelectual inferior a 70. ¿Sí? Bien, ¿cuáles pueden ser las causas de la discapacidad intelectual? Puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias, tanto médicas como ambientales. Algunas enfermedades, como dijimos antes, son genéticas, ¿sí? Algunas están presentes antes o en el momento de la concepción. Otras se producen durante el embarazo, durante el parto o después de ese nacimiento, ¿sí? El factor común, en realidad, es algo que afecta el crecimiento y es algo que afecta lo que es el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Bien, y a pesar de todos los avances que hubo en genética, ¿sí? Todavía hay muchas veces que no se puede identificar una causa específica, digamos, para la discapacidad intelectual, pero algunas causas que pueden ocurrir, por ejemplo, antes de la concepción o durante la concepción, son todo lo que son trastornos hereditarios, ¿sí? Otras son las anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down, ¿sí? Estela. Sí, profe, también cuando los niños están desnutridos también se produce la pérdida pérdida porque y no se recupera por la falta de alimento, todo eso. Sí, se van deteriorando todo lo que son los neurotransmisores. Sí, Sí, y no lo Estelita. recuperan. Es difícil. Exacto. Bien, Estela, gracias. Después, por ejemplo, hay causas que se pueden producir durante el embarazo, ¿sí? Déficit grave de nutrición materna, esa es una. Infecciones por virus de la inmunodeficiencia, ¿sí? Humana, virus del herpes, el Zika, la rubiola, toxoplasmosis, ¿sí? Cuando la madre consume sustancias tóxicas, ¿bien? El alcohol, ¿sí? Ahí hablamos de un trastorno del espectro alcohólico fetal, ciertos fármacos, ¿sí? Durante el embarazo puede ser por un desarrollo anómalo del cerebro, ¿sí? Por preeclampsia, por nacimientos múltiples, como son los gemelos, los trillizos. Hay otras causas que se pueden producir durante el nacimiento. Hipoxia, la falta de oxígeno, ¿sí? Y prematuridad, ¿sí? Una prematuridad, estamos hablando de extremas, 6 meses de embarazo, por ejemplo, 7. ¿Bien? Y algunas causas se pueden producir después del nacimiento. Una es la que dijo Estela, déficit en la nutrición del niño, ¿sí? Otro puede ser un traumatismo craneal grave, ¿bien? Tumores cerebrales, los tratamientos de esos tumores cerebrales, infecciones del encéfalo, meningitis, encefalitis,
¿sí? Y otra causa que se puede dar después del nacimiento es abandono emocional grave o también maltrato psicológico, tanto físico como verbal. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son, por ejemplo, lo que son los síntomas? Algunos niños con discapacidad intelectual, ¿sí?, pueden presentar anomalías que son evidentes al nacer o al poco tiempo después. Esas anomalías pueden ser físicas o pueden ser neurológicas, ¿sí? Características faciales inhabituales, digamos, tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones en las manos, en los pies, ¿sí? A veces estos niños tienen un aspecto normal, pero presentan otros signos de enfermedades más graves, digamos, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, vómitos, por ejemplo, olores anómalos de la orina, por ejemplo, trastorno de alimentación, trastorno en el crecimiento normal, ¿sí? Bien, durante el primer año de vida, muchos de estos niños con discapacidad intelectual más graves tienen un desarrollo motor tardío, ¿sí? Por ejemplo, son lentos para rodar en sí mismos, para sentarse, para levantarse. Bien, pero más allá de eso, la mayoría de los niños con DI, discapacidad intelectual, no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar. ¿Sí? Tenemos los síntomas que se manifiestan en edad temprana, ¿sí?, en los más gravemente, digamos, afectados, pero por lo general, el primer problema en realidad que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Los niños con discapacidad intelectual son, por una forma de decir, lentos para usar palabras, para unir palabras, para formar frases completas, ¿sí? Su desarrollo social a veces también es lento debido a este deterioro cognitivo, debido a las deficiencias del lenguaje. Bien, estos niños pueden ser lentos para aprender a vestirse, para aprender a alimentarse por sí mismos, ¿sí? Y hay muchos padres que no consideran, podemos decir, la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela, ¿sí? Que está en etapa preescolar casi siempre. Y se muestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los niños con discapacidad intelectual son mucho más propensos a tener otros problemas de comportamiento, crisis explosivas, comportamientos físicamente agresivos, autolesivos, rabietas, ¿sí? Y esas conductas se relacionan con situaciones frustrantes específicas, desencadenados, por ejemplo, por la incapacidad de comunicarse, por la incapacidad de controlar los impulsos, ¿sí? Los niños más mayores suelen ser ingenuos, crédulos, ¿sí?, para su edad, son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan de ellos, ¿sí? O se dejan llevar a ciertos comportamientos, a ciertas conductas inapropiadas. ¿Bien? Bien. ¿Qué se hace para el diagnóstico, por ejemplo, de la discapacidad intelectual? Primero, la detención prenatal, ¿sí? Se hacen pruebas también de cribado del desarrollo, pruebas formales intelectuales, pruebas formales de habilidades, diagnósticos de imagen, se puede hacer pruebas genéticas, pruebas de laboratorio, ¿sí? Se puede realizar, como les dije recién, las pruebas de cribado antes del nacimiento, así que se llama cribado prenatal
para determinar, digamos, si el feto presenta ciertas anomalías, ¿sí? Incluyendo lo que son los trastornos genéticos que puedan causar discapacidad intelectual. ¿Sí? A ver, desde el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Incluyendo lo que es la capacidad cognitiva, se evalúa de forma rutinaria, ¿sí? A la vista en niños, digamos, sanos. Cuando los médicos sospechan una discapacidad intelectual, los niños deben ser evaluados por equipos de profesionales, ¿sí? Incluyendo personal que intervenga de una forma temprana y personal en la parte escolar, un médico de atención primaria, un neurólogo pediátrico, ¿sí? Un pediatra del desarrollo, psicólogos, ¿sí? Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, educadores especiales, ¿sí? Los profesionales de enfermería, en algunos casos también el trabajador social, ¿sí? Entonces, cuando existe una sospecha de discapacidad intelectual, todos estos profesionales van a evaluar al niño, ¿sí? Mediante estas pruebas de funcionamiento intelectual y búsqueda de una causa. ¿Bien? Aunque la causa muchas veces, o la mayoría de las veces, o todas las veces, mejor dicho, es irreversible, ¿sí? La identificación del trastorno causante que nos va a permitir la futura evolución de ese niño, ¿sí? Y evitar por ahí otras pérdidas de habilidades, planificar la intervención, ¿sí? Bien, y se hacen pruebas estas formales de habilidades y pruebas formales intelectuales, ¿sí? Se le hace primero entrevistas a los padres, después se le hace observaciones al niño y se hacen cuestionarios en los cuales se compara el rendimiento del niño, ¿sí? Con el obtenido de muchos otros niños de la misma edad. ¿Bien? Por otro lado, tenemos problemas de aprendizaje, ¿sí? Simple, que afecta la capacidad de aprender, ¿sí? Y eso puede causar problemas ¿con qué? En hablar, en leer, en escribir, en comprender lo que las otras personas dicen, en poner atención, en resolver problemas matemáticos, ¿sí? Bien, y muchas veces los niños tienen más de un tipo de trastorno del aprendizaje. Bien, pueden tener otra afección, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que aún se les es más difícil aprender. ¿Sí? Yo quiero dejar una cosa clara. Los problemas de aprendizaje, ¿sí? No se relacionan con la inteligencia. ¿Sí? En realidad, los problemas de aprendizaje son causados por deficiencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en la que el cerebro procesa la información, ¿sí? Y en general todas estas diferencias están presentes, como dijimos en el anterior, desde el nacimiento. Bien, pero obviamente hay factores que pueden, digamos, contribuir al desarrollo de un trastorno de aprendizaje. Uno es la genética. Otra es la exposición a sustancias en el ambiente, como es el plomo. Y la otra son problemas durante el embarazo. Por ejemplo, el abuso de sustancias cuando la mamá está embarazada. ¿Sí? Bien. A ver, todos los niños tienen dificultades para aprender, para usar sus habilidades, digamos, académicas. Pero cuando los síntomas duran más de 6 meses y no mejoran con la ayuda de los adultos, el niño puede tener un trastorno de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un niño con trastorno del aprendizaje?
Uno, que no pueda dominar las habilidades de lectura, de ortografía, de escritura, de matemática en los niveles de edad y en los grados esperados. ¿Sí? Cuando tiene dificultad para entender y seguir instrucciones. Cuando tiene problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. Cuando tiene falta de coordinación al caminar, al hacer un deporte, hacer cosas con los músculos pequeños. Por ejemplo, sostener un lápiz. ¿Sí? Cuando ese niño pierde fácilmente todo lo que son las tareas, los libros escolares, los artículos escolares, ese es otro síntoma. Cuando tiene dificultad para completar una tarea en el tiempo previsto, se porta mal, tiene comportamientos desafiantes, se enoja, tiene reacciones muy emocionales en la escuela, ¿sí? O actúa de esas maneras al hacer actividades escolares, como es la tarea, como es el ejercicio, digamos, de la lectura. ¿Sí? Y acá, ¿qué es fundamental? El tratamiento temprano va a ser la clave. ¿Sí? Un segundito. Bien, perdón. Bien, le decía que un tratamiento temprano va a ser la clave. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el problema no se agrave. ¿Sí? Un niño, por ejemplo, que no puede aprender a sumar números en la escuela primaria, no va a ser capaz de estudiar álgebra en la escuela secundaria. ¿Sí? Pero los niños con trastorno del aprendizaje también pueden presentar depresión, baja autoestima, cansancio, menos motivación, ansiedad por sus calificaciones. ¿Sí? Y hay algunos niños que hasta pueden portarse mal solamente para desviar la atención a sus problemas escolares. ¿Sí? Bien, este niño o niña con problemas del aprendizaje se va a someter a una serie de exámenes. ¿Sí? ¿A cargo de quién? De psicólogos, de maestros de educación especial, de terapeutas ocupacionales, ¿sí? De especialistas del habla, del lenguaje, de trabajadores, por ejemplo, sociales. ¿Bien? Muchos padres también piden ayuda a la escuela, ¿sí? Para verificar la existencia de un trastorno de aprendizaje. ¿Sí? Se puede obtener también una evaluación privada, digamos, fuera del sistema escolar, pero el maestro, los padres, el tutor legal, el proveedor de atención médica de ese niño, son algunas, digamos, de las personas que pueden solicitar esa evaluación. ¿Sí? Mayormente el niño primero a qué se somete, exámenes físicos general, ¿sí? Para revisarle lo que es la visión, la audición o cualquier otro problema médico que pueda dificultar el aprendizaje. Y luego tenemos estos exámenes a cargo de un equipo profesional que eran, por ejemplo, los psicólogos, los maestros, los terapeutas, los trabajadores y los especialistas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos trastorno del espectro autista, ¿sí? Que es una afección neurológica y de desarrollo, que comienza cuando en la niñez y dura toda la vida. ¿Sí? Afecta a cómo una persona se comporta, cómo interactúa con otros, cómo se comunica y cómo aprende. ¿Sí? Bien, este trastorno, el trastorno del espectro autista,
incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Bien? ¿Y por qué se llama trastorno de espectro? Porque diferentes personas con TEA, trastorno del espectro autista, pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. ¿Sí? Una persona puede tener problemas para hablar con nosotros. Es posible que no nos mire a los ojos cuando le hablamos. Pueden tener intereses limitados, pueden tener comportamientos repetitivos. ¿Sí? Pueden pasar mucho tiempo ordenando cosas, repitiendo frases una y otra vez. ¿Sí? Es como que parecería que ellos, como decimos nosotros, están en su propio mundo. Y durante todo lo que son los chequeos regulares, el doctor debería examinar el desarrollo del niño. ¿Sí? Y si existen signos de TEA, el niño ahí sí tendrá una evaluación completa, una evaluación más exhaustiva, que ahí se va a requerir de un equipo de especialistas. Bien, que ellos le van a realizar una serie de exámenes, una serie de evaluaciones para llegar a un diagnóstico. ¿Sí? No se conoce ninguna causa del trastorno del espectro autista, ¿sí? Pero las investigaciones que sugieren que los genes y los factores ambientales son los que juegan el papel más importante. ¿Bien? Bien. Actualmente, tratamiento. No existe un tratamiento estándar. ¿Sí? Hay muchas maneras de maximizar la capacidad de un niño para crecer, para aprender nuevas habilidades. Y obviamente que cuanto antes se comience, mayores van a ser esas probabilidades de tener efectos más positivos en lo que son los síntomas y en lo que son las aptitudes. Bien, tenemos, por ejemplo, los tratamientos que podemos incluir, lo que es las terapias de comportamiento, las terapias de comunicación, las terapias de desarrollo de habilidades, ¿sí? Y medicamentos también para, digamos, controlar los síntomas, ¿sí? La medicación controla síntomas, no cura. ¿Bien? Si hablamos de los síntomas de una persona con autismo, pueden ser bastante desafiantes. ¿Sí? Una persona con autismo podría tener síntomas leves, otras podrían tener síntomas mucho más graves, pero ambas tienen trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y a pesar de la variedad de posibles síntomas, hay ciertas acciones y hay ciertas conductas, podemos decir, comunes en las personas, ¿sí? Que lo padecen. Bien, señales de advertencia, podemos decir. Entre esos signos y esos síntomas tenemos lo que es la comunicación, la interacción con otras personas limitadas, las rutinas, las conductas repetitivas, ¿sí? Que nosotros lo llamamos a veces conductas estereotipadas. Bien. Por ejemplo, dentro de estas señales de advertencia, tenemos las señales de advertencia con respecto a la comunicación. En esas señales de advertencia con respecto a la comunicación pueden ser cuando el niño, ¿sí?, no responde a su nombre a los 12 meses de edad, cuando no puede explicar lo que desea, cuando ese niño no sigue instrucciones, ¿sí? Cuando a veces parece que ese niño nos oye, pero no, ¿sí? Bien, las conductas sociales, cuando no sonríe cuando alguien le sonríe, cuando hace poco contacto visual, ¿sí? Cuando ese niño parece preferir jugar solito,
¿sí? Cuando parece no prestarle atención a la gente, cuando no le interesa jugar con los demás niños, cuando no señala objetos a los 14 meses de edad, ¿sí? Cuando el niño es muy independiente para su edad, cuando ese niño no trata de llamar la atención de sus papás, ¿sí? Después tenemos las conductas estereotipadas, ¿sí? Cuando ese niño se queda estancado haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar a hacer otra cosa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el niño muestra un apego inusual a los juguetes, a los objetos, a rutinas, ¿sí? Cuando pasa ese niño mucho tiempo poniendo cosas en filas, en un orden determinado, cuando repite palabras o frases, ¿sí? Y después hay otras conductas, que también son conductas que pueden ser llamativas, eh, cuando tiene patrones de movimientos extraños, ¿sí? Cuando no sabe cómo jugar con juguetes, cuando hace cosas antes en comparación con otros niños, cuando camina en puntita de pie, cuando no le gusta treparse a las escaleras, a cosas, ¿sí? Cuando no imita las caras tontas que le hacemos los papás, cuando ese niño parece que está mirando al vacío, a la nada misma, cuando ese niño hace berrinches intensos o berrinches violentos, cuando ese niño es demasiado activo, ¿sí? Poco cooperador, cuando parece tener demasiada sensibilidad al ruido, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? TDAH, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en la niñez. Habitualmente ese diagnóstico se realiza en la niñez, en algunos casos muy pocos en la adultez, ¿sí? Estos niños pueden tener problemas para prestar atención, ¿sí? Para controlar todo lo que son sus conductas impulsivas, ¿sí? O pueden ser excesivamente activos. ¿Bien? A ver, es normal que a un niño le cueste concentrarse, ¿sí? Que se pueda comportar bien de vez en cuando, ¿sí? Que no se porte bien, mejor dicho, de vez en cuando. Los niños, en cambio, con TEA, ¿sí? No van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Esos síntomas continúan. Esos síntomas pueden provocar dificultad en la escuela, en casa, con los amigos, ¿sí? Entonces puede presentar algunas conductas los niños con TDAH. ¿Cuáles son? Olvidarse o perder cosas con mucha frecuencia, hablar mucho, cometer algunos errores solamente por descuido, tener problemas para resistir a la tentación, para respetar turnos, para llevarse bien con los otros, ¿sí? Retorcerse, moverse nerviosamente, ¿bien? Y hay diferentes tipos, ¿sí? De trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, tenemos las presentaciones en las que predomina la falta de atención, ¿sí? Que es difícil que la persona se organice, que termine una tarea, que preste atención a los detalles, que pueda seguir instrucciones, conversaciones, ¿sí? Son aquellas personas que se distraen fácilmente, que se olvidan de detalles. Luego tenemos la presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad,
donde la persona se mueve, digamos, nerviosamente, habla mucho, le resulta difícil quedarse sentado durante mucho tiempo. En los niños más pequeños, ellos pueden correr, saltar, treparse constantemente. Las personas se sienten inquietas, tienen problemas con la impulsividad, ¿sí? La persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otros, agarrar cositas que no le pertenecen, hablar en momentos inapropiados, y luego el otro tipo es la presentación combinada, ¿sí? Donde los síntomas son de los dos tipos, ¿bien? Que es la más común que hay, ¿sí? Falta de atención, sí, déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Los síntomas también pueden cambiar con el tiempo, ¿bien? No hay una causa exacta, pero los factores de riesgo son los que intervienen aquí, en el déficit de atención e hiperactividad, además de la genética, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo, como las lesiones cerebrales, la exposición ambiental, el consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo, los partos prematuros y el bajo peso a nacer, ¿sí? Bien. Otra cosa para aclarar acá, con respecto al déficit de atención, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se hicieron investigaciones, ¿sí?, con respecto a esta opinión popular de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se origina por comer demasiada azúcar, ¿sí?, o por ver demasiado televisión, o por las técnicas de crianza, o por los factores sociales y ambientales, como la pobreza, o los caos familiares, ¿sí? A ver, todas estas cosas sí pueden empeorar los síntomas, ¿sí? En ciertas personas, pero no hay suficientes datos que tengan peso como para concluir que son causas principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Bien, próxima clase. Seguimos con, aquí, delirios, ¿sí? Nosotros vimos, yo quiero hacer una raya y no me sale. Bueno, nosotros vimos lo primero, trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, niñez y adolescencia. Próxima clase vamos a ver delirios, demencias y trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, trastornos mentales provocados por un problema médico general, trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad y trastornos somatoformes, ¿sí? Vamos a describir cada uno de ellos, ¿bien? Como lo hicimos hasta ahora. Así que, próxima clase vamos a hacer con la clasificación esta nosológica, ¿sí? Y describimos cada uno de ellos. La clase próxima, la semana que viene, en realidad va a ser la última semana que nos vamos a ver antes de las vacaciones de verano, porque después tenemos las fiestas, ¿sí? Así que la semana que viene nos vamos a ver por última vez antes del receso, digamos, de vacaciones, y después nos vamos a volver a encontrar recién el miércoles 5 de febrero. ¿Sí? Durante las vacaciones, yo les voy a subir al campus virtual algunos trabajitos prácticos, como tuvieron el caso de Amanda y como tuvieron el caso de Sebastián, para aquellos que quieran practicar durante los meses de vacaciones. Por ejemplo, Máxima se levanta un día y dice, estoy aburrida, bueno, vamos a ver qué puso la profe en el campus virtual y
les voy a poner unos trabajitos prácticos ahí de casos para que ustedes, el que quiera, obviamente quiera aprender un poquito más, los realice, ¿sí? Bien, les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, antes de después vernos después de un mes y chirola casi después. Después hasta febrero no las veo, no vale. Así que tengan una hermosa, hola Máxima, y ahí Estela también prendió el micrófono. Sí, así que bueno, algún trabajito les voy a dejar ahí. Sin fecha, obviamente, ustedes lo hacen cuando quieren, ¿no? Sí, pero no las puedo dejar tranquila tanto tiempo. Es mucho. Así que bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, ¿sí? Bueno, hasta el miércoles. Que tengan una hermosa semana. Hasta el miércoles. Bueno. Chao, chao. 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 Miércoles.